vuelta a su programa Actualidad Jurídica y antes de irnos a la pausa nos quedamos con una cuestión importantísima para la sociedad dominicana que le hicimos al doctor Albérico Hernández. La pregunta fue, ¿tienen derecho los delincuentes que nos matan a la vida? Claro que sí. En todos los países del mundo y ese en nuestro país constitucionalmente ese es un derecho fundamental constitucional, el cual hay que respetar, y es el derecho a la vida. El derecho a la vida. La Policía Nacional no tiene derecho a matar a ningún delincuente para luego decir que fue un intercambio de disparos, porque el muchacho que cogieron en el motel con la novia no fue un intercambio de disparos. Lo cogieron y le metieron 9 balazos. Al que fueron a ejecutar al menor de 16 años que cogieron en la casa, no fue ningún intercambio de disparos. Ese es el escudo que quiere vender la policía a la sociedad, el cual nos tiene cansado y hastiado. Eso está desprestigiado, eso del intercambio. Exacto. Y de una vez sacan una supuesta ficha, que esa ficha nada más la conocen ellos, porque incluso un fiscal dijo que ese muchacho no tenía ninguna ficha. Dijo una fiscal. Muchos nos hacemos la pregunta de si un día un delincuente nos mata a un familiar o un hijo y sabemos que la justicia es ineficiente, ¿qué haríamos nosotros con nuestra propia mano? No, espérate. Mucha gente se ha hecho la Pero pregunta. espérate, yo te lo voy a contestar ahora mismo. Todo depende con la cabeza caliente. Porque yo te digo a ti una cosa. Me mataron un hijo, a mí. Sí. Déjame no poner el ejemplo. Para que la policía. No, para que la policía no venga con el invento. Porque el que me mata un hijo a mí, yo lo busco y lo mato. Félix. Y pago y lo mato. Para que no, eso es para que estemos claros. Pero como yo no soy policía y quien tiene que preservar el orden y está para eso en la institución de la policía, ellos no tienen que abrogarse ese derecho. Fíjate una cosa. Doña Zoila, la defensora del pueblo, hizo una protesta y cuando desaparecieron dos personas, la policía todavía no ha dado respuesta a la sociedad ni a la Defensoría del Pueblo de los desaparecidos. Y la defensora del pueblo, Zoila Martínez, hace unas declaraciones el viernes y la ponen en miniatura. ¿Por qué? Porque hay intereses encontrados que quieren de una manera indirecta, mediante la prensa, buscar tal vez una desestabilización social con esto. Y eso no le podemos permitir, que se quiera bajar el ranking ni hacerle daño a un gobierno como el de Danilo Medina, que va en un curso de querer hacer las cosas bien hechas. Sí, pero él no se ha pronunciado sobre esto. Ahora, no se ha pronunciado. Pero su representante, espérate, él no se ha pronunciado, pero como decía bien Marino, su representante, el Procurador General de la República, lo que ha hecho es incitar en vez de llevar y entrar a la iglesia, que también se pronuncia en ese tema. Mira, la iglesia es una terrorista en eso. Perdón, porque las declaraciones del cardenal no te vayas tan dan asco. No, sí. Tengo una pregunta para ti. Yo quiero hacer un comentario breve ahí. Mira, lo que pasa es que a cualquier persona, a propósito de tu pregunta, que le maten un familiar cercano, va a tener mucha ira, va a reaccionar de manera vengativa, vamos a decirlo así, en la mayoría de los casos. Porque no somos Jesucristo que ponemos la otra mejilla. Pero ese no es el tema. No debemos confundir una cosa con la otra. Una cosa es que yo como individuo me sienta tan agraviado y tan afectado y tan frustrado que quiera tomar la justicia en mis manos. Y otra cosa es que la policía tome esa postura. Bien, tengo una pregunta para ti. Claro. Félix, ¿por maldad o por necesidad? ¿La gente mata por pobreza o porque intrínsecamente tienen desestabilizaciones emocionales, como Marino El Serví dijo que podía ser bipolar, que podía ser esquizofrénico, que podía tener trastorno de la personalidad? ¿Por maldad o por necesidad? Mira, te voy a decir una cosa, no se mata por necesidad ni por maldad. No, la delincuencia. Y luego la delincuencia genera... Mira, lo que pasa es que habría que ser una persona que a los 10, 12 años ya con cierta independencia de criterio o con cierta independencia física, se vaya a la cama a dormir malamente, hacinado, con 4, 5, 6 muchachos más,
y que no cene al acostarse y se levante al otro día sin desayunar, sin saber dónde se va a desayunar, sin saber qué va a comer, sin saber qué va a beber, sin saber cuál es el futuro que inmediato, a corto, mediano y largo plazo. Entonces esa persona está en un ambiente, se encuentra en un hábitat que lo más probable es que termine desesperado, buscando alternativas que no son las más adecuadas, porque no hay otras. Pero la semana pasada en un estudio estadístico en las cárceles, en este programa, se demostró que la mayoría de los delincuentes delinquían por necesidad. Ese análisis nos lo trajo nuestro compañero Alexis. Pero había que ver, porque sí, oye, pero el hambre es... Voy contigo, Marino. Eso es muy complejo. La pregunta es que muy complejo. Muchos delincuentes van a la calle a delinquir porque no tienen los medios mínimos para subsistir. Dejo eso en el aire por si alguien no quiere. Yo creo que sí. Pero fíjate, Marino, yo siguiendo el discurso del hermano, es importante decir lo siguiente: hay que establecer diferencias, como él dice, y como comentaba Albérico fuera de récord. El tema de la delincuencia que hoy nosotros estamos repudiando es que esos jóvenes de los barrios pobres, que la policía identifica y dice que son delincuentes, no tienen un prontuario, ningún tipo de necesidad la policía de matarlos, porque matándolos no se acaban los crímenes, es que crea mayor criminalidad y mayor sentimiento y resentimiento en esos barrios. Y el problema es un problema de clase. Si son muchachos de Guachupita, la muerte de ellos no le interesa a nadie y no están en primera plana. Pero si son muchachos, no lo quiera Dios, de otros sectores, esos muchachos son bipolares. Esos muchachos necesitan un psiquiatra. Esos muchachos necesitan estar en una cárcel especializada. Y todo ese tipo de pandemia que se da en este país en contra de los pobres, ese tipo de cosas no puede seguir. Porque, señor presidente, pare la sangre en este país. Marino, sí, espérate. Al ser completo, vamos para los argumentos finales. Nos quedan 3 minutos. Cada uno tiene 30 segundos para concluir. Empezamos contigo. Sí, 3 minutos cada uno. Hay una cuestión. El problema de los barrios es multifactorial. Eso no lo podemos encasillar en una sola forma. Es un problema cultural, es un problema transcultural y es un problema educacional, un problema de recursos que aquí el Estado no le lleva a los barrios los recursos para sacarlos de la sumisión en el cual están sometidos. Porque, perdón, ¿de dónde salen esos policías? Es de ahí, de la Sursa, de Gualey, de Guachupita, de los guandules. Entonces, el 99% de los policías que salen de ahí son delincuentes. No, pero sin embargo, surge un gran número de delincuentes de esos sectores. Por eso, el analizar eso y tratar de centrar el problema de la delincuencia en nuestro país, en nuestros sectores barriales, que es donde son más marginados y donde tienen, ojo, una conducta imitativa por el cual aprenden a delinquir, porque cuando ven al narcotraficante con un Mercedes-Benz, pero pregunta. Pero déjame yo aportar algo ahí. Por eso te digo que es multifactorial. Sí, bien, multifactorial. Aportar algo ahí. ¿Qué pasa? Ustedes como abogados, en los sectores altos no hay ese mismo comportamiento delictivo, pero en otros tipos de delitos, porque lo que pasa es que aquí se ve la parte más violenta, pero hay muchos cheques falsos, hay mucha delincuencia que no se ataca con la pistola. Se nos va a acabar el tiempo, pero es importante decir. Vamos a una pausa y volvemos con Actualidad Jurídica. Aquí con su programa Actualidad Jurídica en una nueva sección distinta y diferente, ahora moderada, un poquito más organizada. Vamos a darle la palabra primero
al licenciado Bernardo Ledesma, que tiene un mensaje. Sí, bueno, nosotros que empezamos un nuevo formato aquí en Actualidad Jurídica, nos precedió en el SEC el doctor Marino Elseví, el doctor Julio Albérico Hernández y el licenciado Félix Ledesma. Agradecemos a ellos su presencia aquí, la presentación sobre las condiciones que está aquí la policía en la República Dominicana, como esto es una señal internacional. También vamos a darle algunas informaciones importantes y saludos. Lo primero que vamos a saludar al señor Norberto Minaya y a toda su familia, que nos ve todos los domingos allá en Boston, Massachusetts, en la señal internacional de Telemicro. Norberto, todos tus saludos de aquí de Actualidad Jurídica. También al doctor Tomás Flores, quien junto con un equipo de médicos en el General Hospital de la ciudad de Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos de Norteamérica. Saludos también a todos los que nos ven en la señal internacional de Telemicro y aquí en la República Dominicana, también en el hermano país de Puerto Rico. El doctor Juan Ramón Gómez Díaz se juramentó ante los jueces de la Honorable Suprema Corte de Justicia. Tuvimos el privilegio de tener una representante de Actualidad Jurídica que también se estaba juramentando en esos momentos. La abogada Yelisa Ledesma se estaba juramentando junto con el doctor Juan Ramón Gómez Díaz. 2 generaciones de aquí de Telemicro estaban ante las máximas autoridades judiciales de la República Dominicana. Y hubo algo importante, señores, que queremos anunciarle a todo el país: la gran popularidad del señor Juan Ramón Gómez Díaz, cuando todos los que se estaban juramentando, todos los abogados, más de 200 en esa oportunidad, quisieron tirarse fotos con Juan Ramón Gómez Díaz, ese selfie que es lo más popular. Felicitamos al doctor Juan Ramón Gómez Díaz, que a su edad, después de haber llegado todo en su vida, con una familia, unos equipos, una producción internacional que es orgullo de la República Dominicana, haya vuelto a las aulas dominicanas demostrando que siempre se puede. Felicidades, doctor Juan Ramón Gómez Díaz, del programa y de todos los televidentes que lo ven en la señal internacional y aquí en la República Dominicana. Y vemos que su popularidad va en ascenso. Se lo dejamos a ustedes a ver si esa popularidad será para el comercio o para las artes o para algo más. Muy bien. En el set anterior estuvimos hablando sobre las ejecuciones extrajudiciales y fuera de cámara, nuestro compañero y abogado que ha estado aquí en este programa anteriormente, Alexis, nos ha pedido un minuto o menos de un minuto para él dar su opinión sobre el tema, antes de entrar con el nuevo tema que venimos, que son la situación de los hospitales en la República Dominicana. Alexis. Sí, efectivamente, vemos con desconsuelo esa situación que se presentó. Es una situación violatoria de todos los tratados y que es signataria internacionales, con respecto sobre todo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es signataria de la República Dominicana. Eso tiene un solo nombre: un crimen con autores intelectuales donde hubo un mandamiento. ¿Cómo se rige la policía? Para que veas qué contradictorio. A través de la ley 9604. Artículo 1. Está subordinada al Poder Civil y a la Constitución de la República. Pues, ya cuando tenga oportunidad de reunirme con mi profesor Marino Elseví, le preguntaré para que me diga cuál es el artículo que contempla la ejecución como mecanismo de, no voy a llamar de venganza, como mecanismo de ajusticiamiento sin procedimiento. Bueno, pero aquí, voy más aquí allá, estaba justificado voy más allá, un segundo. El artículo 2. Cuando encontraba al concubino, la concubina o el esposo o la esposa en el lecho conyugal. Sí, pero entonces el artículo 2 de la ley 9604. Exactamente. El artículo 2, salvaguardar la vida, la integridad física de las personas. El artículo 2. Entonces usted dígale, mire, no se lo lea todo, léase 2. 1, usted está subordinado al Poder Civil y a la Constitución. 2, salvaguarde la vida y la integridad física. No sé, a lo mejor mi criterio está equivocado. Como he leído mucho y no sé, muchas cosas del Príncipe y Maquiavelo y los hermanos Karamazov, a lo mejor como que se me desconectó algo y no entiendo bien. Pero vamos a darle Jackie, Celibénis y Ivanovich no estarán aquí, los hermanos Karamazov no estarán aquí durante un tiempo. Pero fíjate, para concluir, los 2 primeros artículos, ya de una vez de la policía, de la ley orgánica de la policía, dicen que lo que se ha hecho es contra natura, es contra la legislación dominicana, va en contra de la Constitución. Señores,
Así es, pero no tenemos tiempo para abarcar tantas leyes no cumplidas, tantas situaciones arbitrarias que trascienden todo el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Pero tenemos un tema que debemos analizar y es la situación de los hospitales. República Dominicana está viviendo una situación de escasez en los hospitales, una pandemia de la chikungunya. Tenemos también el tema de que hay falta de recursos, hay mucha deuda. Tenemos aquí los datos concretos y nos lo ha traído nuestro compañero Alexis. Cuéntanos, ¿qué nos ha traído? No se trata de todos los hospitales. Sabes que se hacen muestreos, como ya venía hablando en oportunidades anteriores, entonces se hacen muestreos. Y el movimiento médico doctor Tejada Florentino realizó una serie de levantamientos de datos, ¿verdad? Los cuales hemos tomado y los hemos analizado para sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, hemos llegado a la conclusión, ¿verdad? Lámina 1, por favor. Hemos llegado a la conclusión de que en la República Dominicana, de la muestra que se hizo sobre 15 hospitales, la deuda está en el orden. Ellos deben 180 millones aproximadamente de pesos, ¿verdad? Deben 180, no, perdón, ellos deben como máximo 200 millones y como mínimo 36 millones de pesos. ¿Qué pasa? El monto que les otorga mensualmente, la totalidad del monto que les otorga el Estado como presupuesto al mes, a esos 15 hospitales suma 56 millones y fracción. Pero hablábamos la semana pasada que se gastaron 180 millones, 176,900, 180 millones en electrodomésticos. La diferencia son 120. Los diputados. Los legisladores. Pero dicen ellos por ahí que también algunos vendieron las órdenes, dijo un diputado. En habichuela con dulce. Ah, que se gasta las órdenes eran de $6,000 y la vendieron. Pero entonces tenemos que mientras que estos 15 hospitales de asistencia masiva, estos no son cuevas, estos no son hospitales secundarios, no, estos son hospitales principales de la nación, que lo vamos a ver en unos minutos, 56 millones de pesos al mes, ¿verdad? Como en electrodomésticos se gastaron 177 millones aproximadamente, la diferencia son 120 millones. Pero eso es muy... Es decir, es el presupuesto de 3 meses de los O hospitales. sea que lo que los diputados tiraron a la calle hubiese resuelto la deuda de los hospitales al día de hoy. Al día de hoy. Ahora, y quizá la pandemia que tenemos no tuviera tan desarrollada. Sí, dame la lámina 2. ¿Cuánto le asignan a los hospitales? Por ejemplo, el hospital doctor Luis Eduardo Aybar, 7.6 millones de pesos al mes. El infantil Robert Reed Cabral, 7.3 millones. El Arturo Grullón, que es el centro infantil en Santiago, 7 millones. El Juan Pablo Pina en San Cristóbal, 5.3 millones. Y así en general, ¿ves? Donde, por decir alguno de importancia, Ramón Matías Bella en Dajabón, 700,000. Ahora, una pregunta, doctor Albérico, usted que tiene tanta experiencia en el mundo de la medicina, ¿usted habrá conocido, conocerá alguna institución hospitalaria que reciba asignaciones del Estado que sean mayores a los hospitales públicos que hemos mencionado? Sí. En primer lugar, es una miseria 7 millones de pesos mensual al Hospital Aybar, que es un hospital prácticamente podemos decir que es regional, que lo conoce el país entero y viene todo el mundo al Hospital Aybar. Es un abuso eso, donde recibe un cúmulo de pacientes terrible, una demanda terrible. Ahora, aquí existen instituciones privadas